Buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 6 de la materia de perspectiva política y vamos a presentar nuestro proyecto final. Cada vez que alguien haga su parte de la presentación o su parte del proyecto final, los vamos a presentar con nuestro nombre completo. Podemos ver la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, México es un país que al pasar de los años se ha integrado cada vez más a la comunidad internacional y esto nos ha beneficiado mucho. También el hecho de que México es uno de los países más jóvenes del mundo, considerado uno de los MINT, que son México, Indonesia, Nigeria y Turquía, que son considerados los países del futuro, ya que la mayoría de su población están entre los 15 y los 25 años, y por eso México tiene un gran potencial, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, y por eso México ha ido creciendo durante los años. También es el país con más tratados internacionales y bueno, procederemos a analizar un estudio que hicimos donde tocamos diversos temas como la política nacional, el medio ambiente, la economía, relaciones internacionales, la cultura, la población y etcétera. Bueno, primeramente me presento, mi nombre es Javier y me ha tocado analizar lo que es el rubro de la política. Al analizar lo que es el apartado de política, podemos observar que hay una serie de problemas en la política mexicana, en la que abordamos más fue en la diversidad de culturas y la falta de representación de estas en los asuntos gubernamentales. Entonces, lo que hemos propuesto en la perspectiva 5 años es la creación de espacios en los cuales la diversidad social pueda tener un espacio de participación y representación efectiva, en los cuales sus demandas sean escuchadas y tengan garantizada la libertad de expresión. Los partidos políticos deben de asegurar que dentro de ellos se esté fomentando la participación democrática y que todos los integrantes compartan valores que estimulen la participación en la toma de decisiones y en los asuntos sociales que acontecen. Para la perspectiva de 10 años, hemos analizado que los diversos grupos sociales comienzan una cohesión en la cual la desigualdad social se comience a regular y que todos los ciudadanos comiencen a compartir los intereses de la nación, para que de esta manera se pueda llevar a cabo una política que incluya a todos y evitar la marginación de las minorías. Todo esto gracias a la participación de los grupos sociales y los diferentes puestos de poder, junto con los partidos políticos que se deben empeñar en fortalecer las instituciones democráticas. Y por último, hemos analizado en una perspectiva de 20 años que en este punto de la política mexicana deberá haber plena transparencia, una democracia verdadera, que asegure la participación de los ciudadanos, instituciones gubernamentales efectivas y eficientes que aseguren valores incorruptibles, al igual que los partidos políticos sean una verdadera vía de los ciudadanos con la política, que se fomente una democracia incluyente y sobre todo que se guíen por los intereses de todos y no solo de una minoría, y en los espacios de poder se pueda tener representación a todos los grupos sociales que comparten diversidad de culturas. Mi nombre es Juan Enrique Rojas y a mí me tocó el medio ambiente. Pues una perspectiva a los próximos años que va a suceder en el medio ambiente, pues es los retos que se va a enfrentar México, sobre todo en ese sector. Por ejemplo, el fracking y el huachicol, también la minería y la contaminación que ha traído las grandes industrias, los sectores automovilísticos y esos aspectos que han perjudicado el medio ambiente. También un papel fundamental que tienen que desempeñar las secretarías, la Profeco, Profoca, entre otras
dependencias del gobierno que desempeñan un papel fundamental para combatir la contaminación y el cuidado del medio ambiente. Sería todo de mi parte. Bueno, mi parte es población, me llamo María Fernanda Aguirre Mejía y los principales retos que se enfrenta el ámbito de población en México es el flujo migratorio, perdón, que tensiona su relación bilateral con el país vecino, Estados Unidos. La migración entre México y Estados Unidos probablemente sea el caso más evidente de la interdependencia que caracteriza nuestras relaciones, y para México es un recordatorio constante de que no hemos alcanzado aún el nivel de desarrollo suficiente para poder ofrecer a nuestros ciudadanos todas las oportunidades que buscan y necesitan. Las visiones y escenarios en los próximos 5, 10 y 15 años son favorecedoras en múltiples aspectos, principalmente para los trabajadores mexicanos en el extranjero. La que sigue, por favor. Bueno, procederemos a ver el tema de economía. Yo me llamo Roberto Zamora y algo que hay que tomar en cuenta es que actualmente la economía mexicana ha sufrido un fuerte golpe debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19, que muchos negocios pequeños, grandes y medianos han tenido que cerrar temporalmente o cerrar pues ya para siempre por, por causas de salud, causas sanitarias y también por motivos económicos. Y es importante tomar esto en cuenta para poder analizar el futuro. Dentro de 5 años se prevé que la pandemia, pues ya no estemos en pandemia y que la economía mexicana habrá tenido suficiente tiempo para recuperarse y regresar a su estabilidad habitual de como lo era antes de la pandemia, que veníamos en un crecimiento constante, un crecimiento bajo, pero constante. Y dentro de 10 años se prevé que el PIB estaría ya en un aumento constante y que la economía del ciudadano promedio también sería estable. Y dentro de 15 años la economía mexicana estará viviendo un buen momento debido a que las pequeñas y medianas empresas habrían podido crecer satisfactoriamente, ya que tienen todas las condiciones para hacerlo, debido a que ya no hay estos altibajos que estamos viendo, que hemos visto este último año y que estamos viendo en el presente debido a situaciones que no están del todo en manos del gobierno o en manos de la comunidad o de la sociedad. Bueno, a mí me toca hablar acerca de las relaciones exteriores. Mi nombre es Edsel Giovanni Rivera Rivera. Y primeramente hay que saber dónde está posicionado nuestro país. Y el país se posiciona como una potencia regional al ser la cuarta economía del continente, la segunda economía en la región latinoamericana después de Brasil. El país con el mayor número de hispanoparlantes, además, es considerada, la decimoquinta economía del mundo, el decimotercer país exportador y el noveno importador a nivel mundial. En 5 años, México puede ser la primera economía en la región de Latinoamérica, puede lograrse impulsando la industria del turismo y la cultura. En 10 años, México debe buscarse otro principal socio comercial, en donde China sería un candidato ejemplar, pero la relación con China no puede verse solo desde una óptica comercial. Se deben buscar áreas de inversión en las que China es ya líder, como en el desarrollo de la energía solar y el comercio electrónico. ¿Me escucho, compañeros? Así es. Bueno, a continuación vamos a hablar de la cultura de México y pues nos quisimos enfocar, mi nombre es Tania Lucero de Jesús Cristian. Nos quisimos enfocar en la cultura musical que tiene México, o sea, cómo está el escenario actual en México, qué podría pasar en 5, en 10 y en 15 años. Bueno, para poder hacer este reporte y analizamos cómo era la tendencia de preferencia de música en 2016, o sea, hace ya pues 5 años. Y nos dimos cuenta que pues ahorita en la siguiente diapositiva tenemos como el top, cómo estaba dividido o en qué se centraba más la preferencia de México. Y pues en 2016, por ejemplo, el reggaetón, que es uno de los que ocupa el top, de los primeros tops de preferencias de los mexicanos, estaba en el lugar 9, 19, el pop también, por ejemplo, el reggaetón era el 19 y el pop era el 9.
y pues ahorita se encuentran dentro de los primeros 5 lugares. Y pues antes se destacaba pues y el género grupero y las rancheras, pero ahorita pues es más el pop en español, el pop en general y el reggaetón. Y pues actualmente los artistas que predominan en México son Bad Bunny, J Balvin, Aitana y Sebastián Yatra. Es muy importante que aclaremos que ahorita, pues para el escenario que predomina ahorita, antes no era, pero ahorita son las plataformas de streaming. Y pues una plataforma de streaming es básicamente música que te permite reproducirlo de forma continua sin necesidad de descargar esa música o esos archivos y pues poderla tener en cualquier lugar y a la hora que tú quieras. Es algo que antes no se tenía, por eso México es considerado uno de los mejores lugares para la industria musical, porque es uno de los países de los cuales hay más consumidores de música. Entonces podemos hablar de esa herramienta futuro, pues como antes, o sea, hace 5 años no es lo que es ahorita, pues en 5 años lo que podría pasar. En 10, pues obviamente un crecimiento masivo. O podemos hablar de diferentes plataformas que se pueden ir creando, como ahora es Spotify, Apple Music, entre otras. Y pues también se hizo un informe, analizamos un informe de consumo y diversidad en los servicios de transmisión de video en América Latina y es en donde dice que en México señala que 1 de cada 10 mexicanos se suscriben a al menos 4 plataformas distintas de algo. Pues ahí nos damos cuenta que México como tal es un lugar muy importante, un país muy importante para esto. Así que pues en 5, 10 y 15 años podemos hablar de un crecimiento todavía masivo. Y también mencionamos en nuestro reporte que, por ejemplo, ahorita en pandemia, los reportes subieron mucho porque pues las personas estaban en su casa y pues estas plataformas de streaming se consumían aún más de lo que se consumían antes. También pueden pasar este tipo de situaciones pues que no están planeadas, pero también se pueden dar, pero es algo muy positivo para pues ¿Ya terminaste, compañera? Tania. Bueno, vamos a continuar. A mí me tocó también analizar lo que es la ciencia y tecnología y en estos 3 rubros de análisis prospectivo, voy a enfatizar mucho en lo que es la dependencia que tenemos con Estados Unidos y con diversos países que son potencia en ciencia y tecnología. Y para 5 años en la tecnología y la ciencia de México, se comenzará a invertir más en ciencia y tecnología hecha por mexicanos, dejando a un lado poco a poco la dependencia que se tienen con los países que son potencia, abriendo espacios en los cuales los mexicanos se puedan desarrollar de una mejor manera, teniendo a su disposición mejores herramientas para poder ser capaces de crear, innovar y mejorar tanto los instrumentos sociales como los económicos. En una perspectiva de 10 años, se analizó que México será capaz de implementar una mejora en la salud, educación, economía, gracias a la tecnología, que se podrán implementar mejores sistemas, lo complementará a tener un mayor avance científico que logre ahorrar recursos y sobre todo en la prestación de servicios, mejor capacitación en cuestión de educación y en cuestión de la economía, que México se logre posicionar en uno de los países más atractivos en cuestión de inversión, pues la tecnología y ciencia mexicana comenzarán a tener una presencia a nivel mundial. Para 20 años se analizó que México tendrá un sistema tecnológico en materia económica que le permita atraer más recursos y hacer más eficiente y eficaz los procedimientos económicos. En cuestión de lo social se desarrollan tecnologías que permitan que las personas se desarrollen de manera óptima, contribuyendo a hacer más rápido los procedimientos complejos. En cuestión de la ciencia se permitirá la creación de instituciones con el 100% de intelecto mexicano, en el cual se fomenta aún más la ciencia en manos de los mexicanos,
lo que permitirá tener mayor presencia en los asuntos mundiales, por ejemplo, en la pandemia que se vive actualmente. Bueno, otra vez soy yo, Fernanda. Para este rubro es necesario generar líneas de acción y estrategias que nos permitan conocer los resultados, ya sean favorables o perfeccionables, fomentar el empleo y el consumo local, condiciones de trabajo favorables, etc. A su vez, evaluar el progreso regulado para que éste sea seguro. La tendencia es clara y el cambio es necesario. El futuro conlleva ideas nuevas, líneas de acción que favorezcan estos cambios, gestiones lógicas y sobre todo transparencia y rendición de cuentas por parte de los gobiernos en todos los niveles. También por parte de los directores ejecutivos de empresas y toda la élite empresarial que se aglomera. Y por supuesto la erradicación del crimen organizado. Gracias. Bueno, ahora, ¿qué se puede hacer para lograr un cambio hacia esa tendencia? Me llamo Roberto Zamora y vamos a platicar un poco sobre este tema. Para realizar un análisis prospectivo, primero se busca cuál es la finalidad. En este caso, la finalidad pues, es aumentar la calidad de vida de México por medio de mejores proyecciones económicas, una vida política más honesta y democrática, mejores relaciones comerciales y diplomáticas con diversos países estratégicos de la comunidad internacional. Para lograr esto, lo mejor o lo ideal que podemos hacer es crear un plan de gobierno que no sea de 6 años, como lo es actualmente pues un término presidencial, sino hacer planes a largo plazo, donde todos los partidos y toda la sociedad se puedan poner de acuerdo en cuál es la meta y cómo se va a lograr, para poder no hacer este plan partidista, sino un plan establecido que no importa qué partido, qué político o qué interés llega al gobierno, se pueda seguir llevando a cabo este plan para el beneficio del país, de la nación, de su población, de su territorio. Ahora bien, volviendo, yo soy Giovanni y voy a contestar la pregunta que es, ¿qué va a pasar con México? Ok, en primer lugar, las empresas crecen exponencialmente en México. El país lo tiene todo para colocarse entre los primeros 5 exportadores de la economía global para 2030. La segunda meta que se propone es duplicar la productividad laboral en los próximos 15 años. Consideramos también que es posible duplicar el PIB per cápita nacional y mejorar su distribución. La cuarta meta se refiere a multiplicar las oportunidades de desarrollo social, a crear 1 millón de empleos formales a partir del año 2030. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Gracias.